Bienvenidos a una nueva aventura el día de hoy. Es que me encuentro en un lugar espectacular. Nuevamente visito las montañas, pero no sé si estoy en Barcelona o estoy en Puerto La Cruz. Lo cierto es que me han dicho que hay una cascada, unas cataratas que se parece a Canaima. ¿Será cierto eso? Eso lo vamos a saber el día de hoy. Si por casualidad llegaste hasta acá, yo soy Genaro, soy Genaro Rivas, todas mis redes sociales. Y sin decir una palabra más, porque esto está espectacular, esta vista y este lugar, vamos a comenzar ya con este video, porque el día de hoy vamos a conocer Canaimita. El punto de encuentro es el terminal de autobuses estación BTR sector Mallorca. Las recomendaciones para esta aventura: llevar repelente, protector solar, lentes de baño y guantes. Los guías para este recorrido son los amigos de Senderos Anzoátegui, Centro de Montañismo Deportivo y Recreativo de Oriente, los cuales nos dan las indicaciones previas y también nos dividen en grupo. Una vez claras estas indicaciones, es hora de partir en estas camioneticas para unas 14 personas. Iniciamos el trayecto por la vía rural del Rincón, zona de Puerto La Cruz, con un recorrido aproximadamente de 50 minutos mientras disfrutamos de la hermosa vista del río Neverí. Llegamos al destino. Al bajarnos del carro, nuevamente tenemos más instrucciones de los guías. Ya llegamos aquí a lo que es el Salto Canaimita, ¿ok? Estamos en el sector El Salto. Esta es una ruta súper sencilla, es relajada, es para pasarla bien, compartir. Los que vivieron en el campo en algún momento o iban a visitar a sus abuelos, ahorita se van a acordar de ese momento de su infancia. Hay un senderismo hacia lo que es la Poza del Amor, es una posita pequeña, los van a ir llevando por grupos, ¿ok? Ya de una vez los dividimos en 3 grupos, recuerden cuál es su grupo, ¿ok? Porque en ese mismo orden van a visitar la Poza del Amor, ¿ok? Los voy a dejar en esta ruta con mis compañeras Eily Rodríguez y Stephanie Díaz, que las van a estar apoyando a su vez Verónica Castellón y Jan García. Disfruten, pórtense bien. Después de que hagan su recorrido, les recomiendo 100% lanzarse de la canasta. Ahora sí, vamos. Comenzamos el trayecto descendiendo en medio de los árboles hasta llegar a una poza hermosa donde dicen los guías que entran 2 y salen 3. Se trata de la Poza del Amor. Agua cristalina, tibia y de poca profundidad, realmente muy tranquila para relajarse. Cuenta además con una pequeña cueva y abundante vegetación. Sinceramente me encantó.
Seguimos el trayecto donde pude ver una forma de árboles como una cueva. Interesante. Flora, abundante vegetación y genial el sembradío de cacao. ¿Sabías que Venezuela es el país con la mayor diversidad genética de cacao? El cacao venezolano es clasificado con fino aroma debido a sus cualidades aromáticas, calificado como uno de los mejores del mundo, y el chocolate de Venezuela es el mejor. Ya casi estamos cerca, ya se escucha el agua muy bien pronunciada. Qué nervios. Contento, ansioso de llegar. Miren esto. Wow. Oh my God. Qué Esta espectacular maravilla natural es el Salto Canaimita. Se llama así por su parecido al Parque Nacional Canaima. Es de relieve bastante accidentado. Esta cascada está originada a consecuencia de una falla geológica al paso del río Neverí. Tiene aproximadamente una caída de agua entre 14 y 20 metros de altura. Un dato curioso es que en este lugar también se han encontrado restos de fósiles de la familia de crustáceos, los amonites. En medio de tanta agua me dio hambre, así que comí pan. Y me dio bastante ansiedad ver a los niños de la localidad lanzándose de clavado. Yo con miedo de acercarme a la orilla, pero es una recomendación de los guías la cual tú debes seguir porque el espacio inclinado es muy resbaloso. Es un peligro llegar hasta ciertas zonas.
Es necesario destacar que no posee espacio para balneario, ya que esta falla geológica solo puede observarse desde frente en esta caída de agua. Pero como somos atrevidos, nos acercamos lo más que podemos, pero por supuesto con las indicaciones de nuestra guía. A tomarnos las fotos aquí abajo en la cascada. Viene corriente, las piedras están mojadas y son resbalosas, así que con cuidadito vamos a ir bajando por este lado. Allá está Jan que nos va a ayudar a pasar. No se pongan mucho hacia este lado de las piedras hacia allá, ¿ok? Me siguen a mí. Hora de un baño refrescante, agua bien fría. Modo extremo con mucho temor, intentamos llegar hasta la punta. Nótese mi cara de miedo, ya que la corriente realmente es bastante fuerte. Algo que me llamó la atención fue encontrar una piedra con forma de suela de zapato. Debido a su gran tamaño, pregunté si podría ser algún gigante que pasó por aquí. Ante tantos mitos y leyendas, quizás, dijeron los guías. Ten cuidado con los animales, estas arañas dan mucho miedo. Si esto es mini Canaima, tendré cuidado de no iniciar una parte 2 de aracnofobia. Y antes de seguir con esta aventura, buscando más aventura. Bastante flora, en especial vi el onoto, sembradíos de yuca y otros en medio de tantos conucos. Se pueden observar distintas viviendas rurales en las cuales los habitantes se dedican a sembrar, criar animales, también gallinas y, por qué no, pollos. Y como siempre, en medio de todos estos recorridos encuentro algo inusual, y es que alguien esta vez dejó unas barajas españolas. En fin, ya antes de finalizar el trayecto bajamos a una poza particular porque sus aguas están muy calientes, pero ¿y cómo es eso? Resulta que son aguas termales.
Ayer estuvo el diablo aquí. Huele a azufre todavía. Entre 45 a 90 grados. No se puede determinar con exactitud, pero sí sé que está muy ardiente, así que por favor no te acerques mucho que te puedes quemar. Cuenta con sedimentos de azufre entre sus aguas. Las rocas alrededor las asocian mucho con propiedades curativas y también de estética, como esta arcilla que es ideal para el cutis y exfoliar la piel. No desaproveché la oportunidad de hacer nuevos amigos. Nada más y nada menos conocí a los panas de Team Morro. Y muy al estilo del líder de los Pokémon, llegó la hora de seguir la aventura. Y con mucho esfuerzo, créanme que logré hacer una montaña de piedras. Bueno, así parece. Una vez llegando a la carretera principal, nos encontramos a nuestra derecha con el canal de Caratal. Un dato curioso es que para acceder a las viviendas rurales que se encuentran allí, tenemos que atravesar unos puentes hechos de metal. Realmente vi una gran diversidad. Este está algo oxidado. Intentando retar el peligro, lo pensé mucho. Y qué va, no logré cruzar. ¿Y tú? ¿Te atreverías a cruzarlo? Te leo en la caja de comentarios. La vista desde acá es espectacular, realmente unas montañas de ensueño. Ya que llegamos aquí. Ellos y ellas. Ahora sí voy a cumplir con mi promesa de, ahora sí me voy a lanzar el canal. Esta vez la corriente no me va a detener. Esta es una experiencia realmente súper genial. En definitiva, el Salto Canaimita es uno de los escenarios más hermosos que puede tener el estado Anzoátegui. Es un gran atractivo natural emblemático de la zona. En este espectacular lugar podrás estar más cerca de la naturaleza, también despejar tu mente y olvidar los problemas de la ciudad.
Hemos llegado al final del recorrido. Realmente no supero esta aventura. Ha sido espectacular, ha sido genial. Todo lo que he conocido el día de hoy en este lugar tan mágico, en este lugar tan espectacular. Tienen que venir a visitarlo, sin duda. Así que recuerda todas mis redes sociales. Soy Genaro Rivas. Ya es hora de decir adiós a este video. Por acá miren, está ya los carros que nos van a llevar, así que nos despedimos. Se les quiere muchísimo. Recuerden suscribirse, darle like y compartir. Activen la campana para que lleguen las notificaciones. Se les quiere muchísimo. Chao, chao.